He titulado a esta reflexión de esta mañana Los pensamientos de Dios y los nuestros. Y quiero leer en Isaías 55, versos 6 al 9, que dice de la siguiente manera: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. La primera parte de este pasaje de la Biblia nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y la segunda parte nos dice por qué tenemos que hacerlo. Partamos entonces por lo primero. ¿Qué tenemos que hacer? Es clara la palabra de Dios aquí. Dice que tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. ¿Es que acaso se nos perdió Dios? Sí y no. Dios siempre ha estado ahí, esperando por nosotros. Pero cada uno de nosotros se apartó, siguiendo su propio camino, sus propios intereses. Y desde el principio fue así. Muchos dicen hoy creer en Dios, pero ya no buscan a Dios. Lo buscan cuando están apurados en algún asunto matrimonial, económico. Se acuerdan de Dios. Otros no lo buscan porque piensan que Dios no los recibirá. Pero hoy día la gente está buscando un montón de cosas, pero para buscar a Dios no hay tiempo o sencillamente no hay ningún interés. Están demasiado bien como para buscar a Dios. Yo estoy bien, dicen. Y la invitación de Dios aquí en este pasaje de Isaías es a buscar a Dios, es a regresar a Dios. Más que una invitación, es una orden, pero también es un ruego. Es el ruego del Padre que le pide a su Hijo que regrese. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámelo mientras esté cercano. Amados hermanos, por si no lo saben, el tiempo pasa muy rápidamente. Y este es el tiempo de buscar a Dios, dice el profeta Oseas. Es el tiempo de buscar a Dios hasta que Él venga y les enseñe justicia. Ustedes saben que vivimos tiempos muy peligrosos, como los tiempos que describe Pablo cuando escribe a Timoteo. Y en este tiempo se hace muy necesario, fundamental, es de vida o muerte, que busquemos a Dios. Leo las palabras de Pablo a Timoteo que dice: recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles
y odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. ¿Le habrá escrito a nuestro país Pablo? ¿Le habrá escrito al mundo de hoy? ¿Cómo describe estas palabras la situación que estamos viviendo? Cada concepto que hay allí, cada palabra es como para pensar, y esa palabra es para nosotros también. ¿Cómo no hemos de buscar a Dios, hermanos? En este clima que estamos viviendo, espiritual y moral. ¿Cómo no hemos de volvernos al Señor? Así que la invitación del profeta es esa. Busquen a Dios, pero cuidado, mientras se deje encontrar. Mientras se deje encontrar. Voy a volver a la página anterior. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámelo mientras esté cercano. Dios no juega a las escondidas. Somos nosotros los que jugamos a las escondidas. Dios se deja encontrar. Es un Dios cercano. Pero hay aquí también un llamado, no solo a buscar a Dios, sino un llamado al arrepentimiento. Dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Y vuelva al Señor, a nuestro Dios. Siempre ha sido pertinente y necesario este llamado del profeta. Pero pareciera que en el tiempo que nos ha tocado vivir, ese llamado debe hacerse escuchar mucho más todavía. Los caminos del hombre y de la mujer de hoy son caminos torcidos. Sus caminos parecen derechos, pero su fin es la muerte espiritual. Y el llamado del profeta es abandonar los malos caminos. Eso significa abandonar el mal obrar. Así que donde quiera que llegue esta palabra, somos llamados al arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio en la forma de pensar que nos permite un cambio en la forma de vivir. Y miren lo que dice aquí. Dice, seguidamente abandone el perverso sus pensamientos. Eso dice. Los caminos se ven. Las malas conductas son visibles, pero los pensamientos no se ven, pero se hacen visibles en el hombre y la mujer pervertidos. Ustedes saben que la perversión ha llegado a límites posiblemente nunca vistos. Alcanza al rico, la perversión alcanza al pobre, al que tiene una educación formal, al que no la tiene. La perversión, la corrupción es transversal. Y hoy está haciendo que desconfiemos de todos. Una madre desconfía del profesor de su hijo. Los padres hay una desconfianza en el otro, una desconfianza en el político, una desconfianza aún hasta en el líder religioso. Todos desconfían de todo, porque la perversión ha permeado nuestra sociedad, es transversal. Basta de poner el acento en la bondad del hombre. Basta de poner el acento en las fortalezas, en su conocimiento humano, porque este conocimiento lo ha llevado, en las palabras de Pablo a Timoteo, al orgullo. El hombre no es bueno, hermanos. El hombre se ha apartado de Dios y necesita buscarlo de todo corazón. Se nos ha hecho creer en las posibilidades del ser humano. Décadas atrás se creía que el hombre llevaría al mundo a un paraíso. Hemos puesto la confianza en lo que no es y estamos cada vez peor.
El hombre es malo por naturaleza, es pecador. Eso dice la Escritura. Y lo llama a Dios a volverse a Él, a arrepentirse. No a pedir disculpas, no a fingir que se arrepiente. A veces la gente se finge arrepentimiento por temor a las represalias, por temor a las consecuencias, pero no tiene conciencia del pecado en sí. Lo que el hombre necesita hoy es arrepentirse de verdad. Eso incluye dolor por haber pecado. Hoy, ¿quién siente el dolor por pecar, por robar, por matar a alguien? El dolor. Eso es arrepentirse, pero también tener la firme voluntad de no volver a hacerlo. Y este arrepentimiento solamente es obra de Dios. El hombre es incapaz porque está muerto en sus delitos y pecados de arrepentirse y de volverse a Dios por sí mismo. Eso dice la Escritura, estamos muertos en nuestros delitos y un muerto no reacciona a menos que alguien lo resucite y le devuelva la vida. Y eso es solo Dios. Por eso, mis queridos hermanos, la única esperanza del mundo es nuestro Dios. Si Dios no hace algo, si Dios no despierta los corazones, el hombre necesita sí volverse a Dios y arrepentirse. Y Dios hará su parte. Ustedes saben cuáles fueron las dos frases, por lo menos están registradas en los evangelios, con los cuales Jesús empezó su ministerio. La registra Marcos, por ejemplo, dice, Jesús comenzó su ministerio diciendo, arrepentíos. Esa fue la primera palabra, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál fue el llamado de Juan el Bautista? ¿Cuál fue el llamado? Arrepentíos. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Cuál fue el llamado de Pablo a los sofisticados y reflexivos atenienses, amantes de la filosofía y las letras? ¿Qué les dijo Pablo a estas personas? Ayúdame a ver, es el que sigue, ahí está. Dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora que no son ignorantes, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. 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 Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámelo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Dijimos que la primera parte de este pasaje de la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es volvernos a Dios, es arrepentirnos. Y la segunda parte nos dice qué es lo que hará Dios. Nos dice por qué tenemos que volver a Él.
Dice, porque Dios es generoso en perdonar. Y el paralelismo de la poesía hebrea lo dirá de otra manera. Dice que alcanzaremos misericordia. Dice que si regresamos a Dios arrepentidos, nos perdonará. La Reina Valera dice aquí que Dios será amplio en perdonar. Cuando leo esto, descubro que el corazón de Dios es muy grande. Es muy grande con el que se arrepiente. Significa eso que si venimos al Señor con nuestras miserias, con nuestras mezquindades, con nuestros fracasos, dice la Escritura que Dios será generoso, generoso para perdonar y recibiremos misericordia, misericordia. Hermanos, yo pensaba en esta semana, en este pasaje, en la capacidad limitada que tenemos nosotros los seres humanos en comprender el amor y la misericordia de Dios. Por eso dice después, mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Dios declara que sus pensamientos y caminos son diferentes a los nuestros. Él obra y piensa de una manera muy distinta. Nos sorprendemos acerca del actuar de Dios. Sus pensamientos, planes, disposiciones, intenciones y propósitos son superiores a los nuestros. Él tendrá misericordia. Él perdonará. Es una cosa que uno no entiende, pero los pensamientos de Dios son más altos que los míos. ¿Cuántos dicen amén? Y mira lo que dice el Salmo 103, que está muy relacionado con esto. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan alta, como lo dice Isaías, tan alta como los cielos sobre la tierra, es su misericordia con los que le honran. Bendito sea el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y aquí dice, tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia. Los caminos y pensamientos de Dios no son nuestros caminos y pensamientos, ya que los pensamientos de Dios son de compasión. Va más allá de lo que nuestra mente puede entender. Dios es infinitamente compasivo y está infinitamente dispuesto a perdonar. Qué grande es esto, mis queridos hermanos. Si no obtenemos su perdón, se debe exclusivamente a nuestra falta de arrepentimiento, a nuestra desidia en buscarlo y a nuestra incredulidad. Lo que Dios piensa de ti, amado, amada, lo que Dios piensa de ti supera lo que tú te puedas imaginar. Dios te ama con amor eterno. Te ama profundamente. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mi actuar no es el actuar de ustedes. Eso significa los caminos. Nosotros no somos misericordiosos. Nos cuesta perdonar. Pero los caminos de Dios son muy distintos. Pensaba en este pasaje de Isaías. El alto y majestuoso, que vive en la eternidad. El santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Piensen en esto. ¿Dónde está puesto el corazón de Dios? ¿Dónde Dios quiere vivir? Piensa en eso. ¿Dónde Dios quiere vivir? ¿Dónde Dios quiere habitar? ¿Dónde Dios quiere hacer su morada?
¿Entre quiénes quiere Dios vivir? ¿Qué dice ahí? Con los que tienen un espíritu arrepentido y humilde. Mira lo que dice Isaías de Dios aquí. Podríamos estar todo el día analizando este pasaje. Mira lo que dice Dios. Habla de Dios como el alto, el sublime, el majestuoso, el que vive en la eternidad, el Dios eterno. Pero también habla de un Dios que es santo, santo, santo. Pero ese Dios que parece tan inalcanzable, tan lejano, ese Dios dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. ¡Qué grande es el amor de Dios! Por eso vuelvo a decir, dice el Señor, mis pensamientos no son los tuyos. Tú piensas una cosa de Dios, pero esto es lo que Dios hace. Tus caminos no se cruzan con el camino de Dios. Esto es lo que Dios dice. Por eso la Escritura dice que este Dios que presenta Isaías descendió, se humilló a sí mismo, vino a rescatarnos en la persona de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo dijo que Él era manso y humilde de corazón. Y Él fue a la cruz y resucitó al tercer día para ser el Señor y el Salvador de todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos reconocen que necesitan a este Dios tan grande? Nada pueden hacer sin Dios, amigos que me están escuchando. En tu corazón hay una necesidad profunda de arrepentimiento. Te desafío en esta mañana con las palabras del profeta a regresar a Dios, a volver a Dios. Tú que luchas con tu mente desordenada, tú que luchas con tus pecados internos que nadie conoce, pero que Dios conoce. Oro para que el Espíritu Santo te atraiga al Señor, te lleve al Señor. Y si vienes con un espíritu arrepentido, el Señor será amplio en perdonar. Y tendrá de ti misericordia. Pero no hay que venir con fingimiento. No hay que venir engañándonos a nosotros mismos que estamos arrepentidos. Ven con toda confianza si estás arrepentido, porque no te imaginas, ni te imaginas cuánto te ama Dios. Nosotros hablamos de Dios y entendemos a Dios en una mente que ha sido dañada por el pecado. Cuando vamos a la Escritura, vamos a veces con nuestros propios prejuicios, quizás con esos que hemos crecido por la enseñanza de nuestros padres o en algún colegio religioso. Y tenemos una idea de Dios, pero no tenemos idea de cuánto ama Dios al hombre, que siendo tan alto, tan grande, eterno, santo, Él se humille, Él baje para habitar, para vivir entre aquellos que están con un corazón arrepentido. Gloria sea su nombre. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ni el mundo puede contener la gloria de Dios. Pero Él ha decidido venir a habitar, a vivir entre aquel que tiene un corazón arrepentido, un espíritu humilde, porque a los orgullosos Dios no los tolera. Los mira de lejos, dice la Escritura.
porque no quieren reconocer algo que es evidente en sus vidas. Pero aquel que tiene un corazón humilde y que se vuelve a Dios con todo su corazón, Dios lo perdona porque es amplio para perdonar. Y Dios tendrá de él misericordia, porque sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Qué bueno que así es. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor.